Hola, buenas tardes chicos. Hoy vamos a empezar con la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es la rama de la matemática que relaciona tanto los ángulos con los lados de un triángulo. Se trabaja en el triángulo rectángulo, por ejemplo, las razones trigonométricas. Nosotros para resolver antes un triángulo rectángulo, por ejemplo, conociendo dos lados, si nos faltaba otro lado, usábamos el teorema de Pitágoras. Ahora, la trigonometría empieza a relacionar los ángulos de este triángulo con los lados. Siempre las razones trigonométricas se definen en un triángulo rectángulo, igual que el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si nosotros tenemos este triángulo y queremos definir las razones trigonométricas, esas razones son el seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar el ángulo alfa, ¿sí? Que es este ángulo que está acá. Siempre que nosotros trabajamos con un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que identificar es el ángulo de 90 grados para inmediatamente identificar la hipotenusa, que es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90. Si yo estoy trabajando con este ángulo alfa, su lado opuesto es este cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser el cateto que está pegadito, pero que no es la hipotenusa. ¿Sí? Por eso es tan importante identificar lo primero la hipotenusa, para después marcar en el triángulo el ángulo con el que voy a trabajar, poder identificar su cateto opuesto y su cateto adyacente. Una vez que hemos identificado cada uno de los lados del triángulo, podemos empezar a definir estas razones trigonométricas. Las razones trigonométricas es el cociente entre dos lados. Por ejemplo, el seno es el cociente, o sea, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Les voy a dar, para que ustedes recuerden, el SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA, ¿sí? Son unas abreviaturas que lo que me permiten es memorizar cuál es el seno, el coseno y la tangente en forma rápida. Por ejemplo, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El K significa el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es el TOA, es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, cuando yo recuerdo el SOHCAHTOA, puedo recordar cómo armar los cocientes de las distintas razones trigonométricas. Entonces dijimos, el seno de alfa va a ser su cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno, como me dice acá, es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. O sea, cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? Y la tangente, como dice acá, TOA, es el opuesto dividido el adyacente. O sea, el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Eso es si nosotros definimos las razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Qué pasa cuando nosotros definimos ahora para el ángulo beta? ¿Sí? Vamos a tomar ese ángulo. Entonces, fíjense que el lado opuesto de beta va a ser el que era el adyacente recién de alfa. Y el adyacente de beta va a ser el que era opuesto recién de alfa. Por eso es muy importante siempre que marquen el ángulo con el que están trabajando. Entonces vamos a definir el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. La tangente la pueden encontrar como tan, como TG, como TAG, ¿sí? Eso depende de la bibliografía donde ustedes lo encuentren, ¿sí? El seno de beta dijimos que era el cateto opuesto dividido el adyacente, o sea, el opuesto dividido la hipotenusa, perdón.
El coseno es el adyacente dividido la hipotenusa y la tangente es el opuesto dividido el adyacente. Esto es definir las razones trigonométricas. Estas son las razones trigonométricas directas que relacionan los ángulos de un triángulo con los lados. Lo hemos definido sin tener medidas. Si yo le doy medidas a los ángulos y a los lados, podemos ya encontrar valores. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer, eso ya lo vamos a poner en práctica. Después lo otro que yo quiero, esto quiero que ustedes lo tengan como ayuda a memoria, ¿sí? El SOHCAHTOA. Como yo siempre les doy alguna técnica para que ustedes memoricen, para que puedan trabajar más seguro. Eso es definir las razones trigonométricas. Ahora también tenemos, por ejemplo, para trabajar con calculadora, si yo les doy el seno de 90 grados, el seno de 60 grados, el coseno de 30 grados, por ejemplo, la tangente de 110 grados, ¿cómo hago yo si quiero averiguar directamente esos valores?